Los Caballeros Templarios. Una orden militar que se alzó en la Edad Media, compuesta por guerreros con armaduras blancas y cruces rojas. Pero su leyenda ha sobrevivido a los siglos, no solo por sus hazañas en batalla, sino por los misterios que dejaron a su paso. Unos secretos que, según muchos, podrían esconderse en las sombras hasta el día de hoy. Pero, ¿qué secretos ocultaban realmente? ¿Qué encontraron en sus excavaciones bajo el monte del templo, y qué tesoros pudieron haberse llevado consigo antes de desaparecer? Hoy, te voy a revelar no solo los misterios, sino los posibles legados que aún podrían estar vivos entre nosotros. Antes de sumergirnos en los misterios de los templarios, si te apasionan los secretos ocultos, los enigmas históricos y quieres descubrir más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí revelamos el lado más fascinante de la historia que pocos se atreven a explorar. Así que quédate conmigo hasta el final, porque vamos a adentrarnos en los enigmas que podrían cambiar lo que sabemos sobre el poder, la fe y el conocimiento prohibido. Hoy presentamos Misterios Templarios, Secretos Revelados. Una de las primeras leyendas que rodean a los templarios está relacionada con un objeto que ha obsesionado a la humanidad, el Santo Grial. Según la tradición, el Grial fue el cáliz que utilizó Jesús en la última cena. Se creía que quien lo poseyera recibiría sabiduría y poder ilimitados. ¿Pero qué relación tienen los templarios con el Grial? Algunos documentos históricos sugieren que los templarios, durante sus excavaciones en Jerusalén, encontraron objetos sagrados. Quizás el Grial mismo, o algo aún más enigmático, el Arca de la Alianza, la cual, según la Biblia, contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés. Ahora, piensa en esto. Si los templarios de hecho llegaron a poseer el Grial o el Arca, eso explicaría el poder y la influencia que obtuvieron en tan poco tiempo. Pero, ¿dónde podrían haber escondido estos tesoros cuando la orden fue disuelta? El enigma del Santo Grial y el Arca perdida. El Santo Grial y el Arca de la Alianza. Dos reliquias que han cautivado la imaginación de historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros durante siglos. Pero ¿cómo es que estas reliquias llegaron a conectarse con los caballeros templarios? Pongámonos en contexto. En el año 1119, cuando un pequeño grupo de caballeros formó la Orden del Temple, su misión original era proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los templarios comenzaran una serie de excavaciones secretas en el monte del Templo de Jerusalén, el lugar donde, según las escrituras, se encontraba el Templo de Salomón. Lo que encontraron en esas excavaciones sigue siendo un misterio, pero muchas teorías sugieren que estos caballeros podrían haber tropezado con tesoros de un valor incalculable. Tesoros que incluyen las reliquias más buscadas del cristianismo, el Santo Grial y el Arca de la Alianza. Pero ¿por qué los templarios se interesaron en estos objetos en particular? Bueno, en su época, el Grial no solo era visto como un cáliz, sino como un símbolo de poder divino y sabiduría suprema, un conducto entre el cielo y la tierra. Si alguien fuera capaz de encontrar y poseer esta reliquia, se decía que recibiría un conocimiento ilimitado y un poder casi sobrenatural. Imaginen el impacto que esto podría tener en una orden como la de los templarios. Una orden que rápidamente pasó de ser un pequeño grupo para convertirse en una de las organizaciones más poderosas de la cristiandad. Y el Arca de la Alianza. Según la Biblia, este objeto fue creado bajo las instrucciones directas de Dios y contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés en el monte Sinaí. Además de su importancia espiritual, el arca estaba envuelta en un halo de misterio y poder. Se decía que quienes tocaban el arca sin permiso caían fulminados, que en su interior residía la presencia de Dios. Un objeto de tal poder, en las manos de los templarios, les habría otorgado un estatus especial, casi divino, como los guardianes de la voluntad de Dios. Ahora, piensa en esto. Si realmente encontraron el Grial o el Arca de la Alianza, eso explicaría por qué, en apenas unas décadas, pasaron de ser humildes guerreros a señores de tierras, financistas y estrategas que influían en la política de reinos enteros. ¿Podrían estas reliquias haber sido su secreto? ¿La fuente de su influencia y poder? Explorar las teorías de su paradero. Pero si los templarios realmente poseyeron estas reliquias, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Dónde están ahora? Al desmantelarse la orden en 1312, los caballeros tuvieron tiempo de anticipar su caída. Según ciertos relatos, algunos templarios escaparon con tesoros ocultos.
Hay quienes dicen que los guardaron en refugios secretos alrededor de Europa, otros creen que fueron transportados a lugares remotos, fuera del alcance de sus enemigos. Aquí es donde la leyenda y la realidad se entrelazan, dando lugar a teorías y especulaciones fascinantes. Algunas de estas teorías sitúan el Grial en Escocia, en una pequeña capilla conocida como Raslin, construida por una familia con vínculos templarios y cuya arquitectura está llena de simbolismo esotérico. Otros creen que el Grial fue llevado a las tierras del Nuevo Mundo, oculto en algún rincón de América antes de que Colón la descubriera oficialmente. Pero, ¿y el Arca de la Alianza? Hay quienes aseguran que podría estar escondida en las criptas de una catedral europea o que fue llevada a África, donde estaría protegida por guardianes que han mantenido el secreto a través de generaciones. Al final, lo único que sabemos con certeza es que estos tesoros, si alguna vez estuvieron en manos de los templarios, no se han vuelto a ver desde entonces. ¿Fueron destruidos? ¿Siguen escondidos, esperando ser descubiertos? O quizás, los templarios solo querían que creamos en estos secretos para distraernos de algo mucho más grande. Algo que ni siquiera alcanzamos a comprender. Lo que está claro es que los templarios desaparecieron de la historia, pero su leyenda y sus posibles secretos han perdurado. Si estos objetos existen, el día en que el Santo Grial o el Arca de la Alianza salgan a la luz podría cambiar para siempre lo que entendemos sobre la historia y la religión y hasta sobre el propio poder de la fe. Excavaciones en el Monte del Templo. Los templarios, establecidos en Jerusalén tras la Primera Cruzada, recibieron como base uno de los sitios más sagrados y enigmáticos del mundo, el Monte del Templo. Este lugar, de acuerdo con las Escrituras, fue donde Salomón construyó su famoso templo, un lugar de conexión entre el cielo y la tierra, lleno de poder espiritual. Pero lo que los templarios hicieron en este lugar ha sido, hasta hoy, objeto de fascinación y misterio. Imaginen esto, guerreros sagrados, a cientos de kilómetros de sus tierras natales, dedicando su tiempo no solo a proteger a los peregrinos, sino a algo mucho más oculto. Durante años, en lugar de preparar armamento o establecer defensas, comenzaron a excavar bajo el suelo sagrado del Monte del Templo. ¿Qué buscaban realmente? Algunos estudiosos creen que los templarios buscaban reliquias bíblicas como el Arca de la Alianza o el Santo Grial, dos de los objetos más sagrados de la historia y que, según antiguas leyendas, podrían haber sido escondidos en estas tierras. La presencia de estos objetos no solo habría transformado la orden, sino que les hubiera dado un poder inmenso. Sin embargo, existe otra teoría, mucho más enigmática. Algunos historiadores y arqueólogos sugieren que los templarios pudieron haber encontrado manuscritos perdidos, textos que contenían conocimientos prohibidos, secretos sobre el judaísmo antiguo o incluso los primeros escritos cristianos que habrían puesto en duda o cambiado el entendimiento religioso de la época. Imagina por un momento, los templarios, una orden militar profundamente cristiana, teniendo en su poder manuscritos con secretos religiosos o filosóficos que podían desafiar las creencias de la época. ¿Qué habrían hecho con tal información? Quizás fue precisamente ese conocimiento lo que los hizo tan poderosos y temidos. Pero la intriga no termina ahí. Existen registros de que, en sus años en Tierra Santa, los templarios entraron en contacto con culturas y religiones distintas, lo que les permitió adquirir conocimientos en alquimia y misticismo. Algunos expertos creen que estos saberes secretos podrían haber sido compartidos a través de esos manuscritos o de objetos que hallaron en el Monte del Templo. Esto explicaría su mística aura y el hecho de que se les relacionara con conocimientos más allá de lo militar. Imaginen que aquellos que conocían estos secretos tenían acceso a un conocimiento oculto que no solo revelaba misterios del universo, sino que incluso ofrecía el poder para cambiar el mundo. ¿Podrían haber sido estos secretos alquímicos y místicos los verdaderos tesoros que encontraron bajo el Monte del Templo? Hoy, lo que encontraron o no encontraron en esas excavaciones sigue siendo uno de los secretos más profundos de la historia. Nunca sabremos a ciencia cierta si desenterraron reliquias, manuscritos prohibidos o antiguas profecías que les revelaron un conocimiento más allá de nuestra comprensión. Lo único cierto es que, después de esas excavaciones, los templarios nunca volvieron a ser los mismos, y su poder y conocimiento crecieron hasta niveles inimaginables. ¿Fue acaso en esos túneles oscuros donde los templarios encontraron su verdadero propósito y los secretos que los convertirían en una de las órdenes más enigmáticas y temidas de la historia? La respuesta, tal vez, sigue enterrada en algún rincón oculto de Jerusalén, esperando a que alguien la redescubra. Secretos y alquimia. Y hablando de conocimientos prohibidos. Los templarios no eran simples guerreros.
En sus filas contaban con miembros de la nobleza, hombres educados, que mantenían contacto con culturas avanzadas del Medio Oriente. Se cree que pudieron haber absorbido saberes de astrología, medicina y alquimia de culturas islámicas y de la Orden de los Asesinos, famosos por su conocimiento arcano. Y aquí es donde comienza lo interesante. ¿Qué tan profundo era este conocimiento secreto? ¿Podrían los templarios haber llevado estos saberes de vuelta a Europa, escondiéndolos en códigos y rituales? Te sorprendería saber que estos conocimientos pudieron haber influido en el desarrollo de ciencias secretas en el continente y tal vez en algunas de las sociedades secretas que persisten hasta hoy. Para entender este misterio, necesitamos retroceder en el tiempo al contexto cultural y científico del Medio Oriente en el siglo XII. Los templarios no solo eran protectores de los peregrinos, vivían y compartían espacio con culturas avanzadas que habían desarrollado saberes milenarios en astrología, medicina y alquimia. Culturas que veían al mundo natural no solo como una creación divina, sino como un sistema complejo que podía entenderse y hasta manipularse. Es aquí donde los templarios establecieron vínculos con ciertos grupos, en especial con la Orden de los Asesinos, una sociedad secreta islámica con prácticas esotéricas. Los asesinos eran conocidos por su dominio de las plantas medicinales, sus avanzados conocimientos en química y su habilidad para influir en la mente humana. Los templarios, al intercambiar saberes y estrategias, no solo aprendieron a entender estos conceptos, sino también a aplicarlos a sus fines estratégicos y religiosos. Imagina esto, caballeros templarios que volvían a Europa, llevando consigo conocimiento sobre el movimiento de las estrellas, sobre plantas curativas e incluso sobre mezclas y sustancias alquímicas. Algo que en ese tiempo solo unos pocos podían entender. Para muchos, la alquimia iba mucho más allá de convertir plomo en oro, significaba alcanzar el conocimiento absoluto. Con estas prácticas, se dice que los templarios podían, en teoría, adquirir un conocimiento divino, entendiendo la esencia misma de la creación. Pero, ¿dónde queda todo esto hoy? Se cree que, al ser perseguidos y amenazados con la extinción, algunos templarios habrían cifrado estos saberes en símbolos, escritos y rituales. Esto no solo aseguraba su preservación, sino que hacía casi imposible que sus perseguidores los destruyeran o los entendieran. Y, al regresar a Europa, estos conocimientos secretos comenzaron a influir en sectores de la sociedad que hasta entonces habían estado dominados únicamente por el dogma. Aquí es donde lo interesante se intensifica. Algunos historiadores y teóricos sugieren que ciertos grupos en Europa, fascinados por los conocimientos templarios, adoptaron estos saberes en lo que luego serían sociedades secretas, los alquimistas renacentistas, los rosacruces y hasta la masonería. ¿Podrían ser estos herederos directos de los templarios? Y hoy, al igual que en la época de los templarios, el conocimiento oculto sigue siendo atractivo. Muchos creen que la sabiduría alquímica transmitida por estos caballeros inspiró los avances en la química y la medicina moderna y que ciertas prácticas y símbolos continúan escondidos, no solo en sociedades secretas, sino en la simbología de antiguas catedrales y templos medievales. Así que, ¿podría ser que aún hoy podamos ver señales de estos conocimientos secretos y sabemos dónde buscar? Tal vez, los templarios dejaron pistas para aquellos que estén dispuestos a descifrar lo oculto y adentrarse en lo que ellos consideraban el verdadero conocimiento divino. Poder económico y el tesoro escondido. Para entender el impacto de la Orden del Temple, primero debemos reconocer su extraordinario poder económico. Los templarios no solo eran guerreros, sino visionarios financieros. En una época donde el viaje a Tierra Santa era tan peligroso como popular, crearon un sistema bancario revolucionario. Los peregrinos podían depositar su dinero en una encomienda templaria en Europa y retirar la misma suma en Jerusalén. Este servicio era tan innovador que lo podríamos considerar el primer sistema de cheques de Europa. Este ingenioso sistema no solo protegía las riquezas de los peregrinos, sino que permitía a los templarios acumular una fortuna en comisiones e intereses. Con estas riquezas, construyeron castillos, adquirieron tierras e incluso financiaron proyectos de construcción e infraestructura que transformaron ciudades. En poco tiempo, los templarios controlaban enormes extensiones de tierra en Francia, Inglaterra y España, y su influencia llegaba a todos los rincones de Europa. Su riqueza se convirtió en un arma tan poderosa como sus espadas. Pero esa influencia atrajo a sus enemigos más letales. Para los reyes endeudados, como Felipe IV de Francia, la Orden del Temple representaba una amenaza y, al mismo tiempo, una irresistible fuente de ingresos.
En 1307, bajo el pretexto de acusaciones de herejía y prácticas secretas, el rey Felipe ordenó arrestar a todos los templarios en Francia y confiscar sus propiedades. Pero, la leyenda dice que el mayor tesoro templario desapareció antes de que el rey pudiera ponerle las manos encima. ¿Qué le sucedió realmente a esta increíble fortuna? Hay quienes creen que los templarios, previendo su destino, idearon un plan para esconder sus riquezas. Se habla de convoys que transportaron oro, reliquias y documentos sagrados a lugares seguros, incluso a tierras lejanas como Escocia, donde se dice que fueron recibidos en secreto y protegidos. Otras teorías sugieren que este tesoro podría estar escondido en criptas subterráneas de castillos templarios en Europa o enterrado en cuevas y lugares secretos que aún no han sido encontrados. Este supuesto tesoro escondido ha sido objeto de búsquedas durante siglos. Desde el siglo XIX, aventureros y arqueólogos han explorado los antiguos sitios templarios, en especial la región de Rennes-le-Château en Francia, donde se cree que podría estar oculto. Cada pista parece acercarnos al misterio, pero siempre, al final, queda la duda. ¿Es posible que aún esté allí, esperando ser descubierto? Y aquí es donde se pone aún más interesante. En los últimos años, exploradores y teóricos han sugerido que el verdadero tesoro de los templarios no estaba hecho solo de oro y piedras preciosas, sino de conocimientos y documentos antiguos que revelarían secretos religiosos, quizás incluso los propios evangelios en sus versiones originales o documentos que pondrían en entredicho la historia conocida. Si eso fuera cierto, el verdadero legado de los templarios podría ser un conocimiento tan valioso como cualquier riqueza material. Entonces, ¿qué tesoro dejaron los templarios realmente? ¿Un cofre lleno de oro o un legado de sabiduría prohibida? Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva, o tal vez, algún día, el tesoro templario finalmente verá la luz, revelando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Desde sus primeros años, los templarios entendieron que su poder en batalla solo era una parte de lo que los haría invencibles. Sabían que en la economía estaba el verdadero poder para sostener su misión y expandir su influencia. Así, en lugar de depender solo de donaciones y tierras, crearon un sistema sin precedentes en la Europa medieval, un banco para peregrinos. Imagina la confianza y la seguridad que significaba para quienes cruzaban tierras desconocidas poder dejar su dinero en un puesto templario en Europa y retirarlo sin peligro en Tierra Santa. ¿Qué tan avanzado era este sistema bancario? Los templarios ofrecían préstamos, aceptaban depósitos y emitían una especie de carta de crédito, permitiendo a los peregrinos llevar solo un documento con ellos en vez de cargar dinero. En poco tiempo, su red se convirtió en la columna vertebral del comercio europeo, acumulando inmensas riquezas y una influencia financiera que pocos reinos podían igualar. ¿Pero por qué una orden de caballeros de élite necesitaría este poder financiero? La respuesta podría estar en sus ambiciones, mucho más vastas de lo que se esperaba. Con estas riquezas financiaban ejércitos, construían fortalezas en puntos estratégicos y aseguraban su autonomía de cualquier rey o iglesia. Y, como muchos de ustedes ya sospecharán, este poder económico no pasó desapercibido. El rey Felipe IV de Francia, profundamente endeudado con los templarios, empezó a verlos como una amenaza. Un rival económico, político y tal vez incluso espiritual. El secreto del tesoro. Cuando Felipe IV decidió eliminar a los templarios en 1307, muchos creen que él y sus aliados pensaban obtener el legendario tesoro templario. Pero aquí comienza el misterio. En la redada del viernes 13 de octubre de 1307, no se encontró el oro ni las riquezas que Felipe esperaba. Las arcas de los templarios estaban prácticamente vacías. ¿Qué sucedió con la fortuna que habían acumulado? ¿La escondieron deliberadamente, anticipándose a su caída? ¿O simplemente nunca existió en la magnitud que se rumorea? Imagina lo siguiente: a lo largo de toda Europa y Tierra Santa, la Orden había construido fortalezas, castillos y túneles secretos. Es posible que, en lugar de arriesgar su tesoro en manos enemigas, lo escondieran en múltiples ubicaciones, accesibles solo a ciertos miembros leales de la Orden. Algunas leyendas dicen que cargamentos enteros fueron enviados a templos y abadías secretas, mientras que otros aseguran que fue llevado a lugares de los cuales no existen mapas ni registros, aún. ¿Será verdad que el tesoro templario yace bajo alguna catedral o castillo en ruinas? Algunos historiadores creen que partes de él fueron escondidas en sitios estratégicos, como la famosa isla Oahu en Canadá, donde durante siglos se han encontrado restos y señales que sugieren una presencia templaria. Y es que el legado templario parece haber viajado lejos, con un plan que ningún enemigo logró prever.
Si estas teorías son ciertas, el tesoro templario aún estaría intacto, esperando ser encontrado. Y no solo hablamos de riquezas materiales, sino de documentos, reliquias sagradas y conocimientos prohibidos. ¿Es posible que estos secretos estén más cerca de lo que imaginamos? Quizá en algunas de las bibliotecas ocultas de Europa, o incluso en manos de organizaciones que heredaron el legado templario. Así que, ¿existe aún ese tesoro? ¿Y si lo hace? ¿Quién podría tener el conocimiento suficiente para encontrarlo? Permanece atento, porque este misterio no solo tiene una respuesta. Hay un legado oculto en cada pista, en cada teoría, y tal vez, incluso en cada rincón de nuestras ciudades antiguas. Así que, si quieres seguir explorando estos enigmas, quédate con nosotros hasta el final. La maldición de Jacques de Molay. El fin de la Orden del Temple fue trágico y místico a la vez. En 1314, el último gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera después de un juicio por herejía. Y, según cuenta la leyenda, lanzó una maldición a sus enemigos, prediciendo que morirían pronto. Curiosamente, tanto el rey Felipe IV como el Papa Clemente V fallecieron meses después. Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, fue un líder fuerte y leal a su causa, alguien que nunca traicionaría los principios de su orden. Pero cuando fue arrestado en 1307 junto a sus hermanos templarios, el poder y la influencia que había alcanzado la Orden del Temple no pudieron protegerlo de las acusaciones de herejía y traición que cayeron sobre ellos. Con cada día que pasaba en prisión, el peso de la traición que sentía hacia sus propios ideales crecía, hasta el punto en que se convirtió en la figura trágica y casi mítica que conocemos hoy. Es el 18 de marzo de 1314. Bajo la mirada de un público expectante en las calles de París, Jacques de Molay es llevado a la hoguera. A sus 70 años, después de soportar años de tortura y encierro, todavía se mantiene en pie con una dignidad casi imperturbable. Los relatos describen cómo, incluso frente a las llamas, de Molay se rehusó a confesar crímenes que no cometió y negó cada acusación. Pero sus últimas palabras no fueron simplemente una defensa. Fueron una maldición. Se dice que, en sus momentos finales, de Molay invocó una maldición sobre sus enemigos. Con voz fuerte y llena de furia, proclamó: «Dios sabe quién nos ha hecho pecar. Todos los que nos condenan sufrirán una muerte similar, y pronto serán llamados a rendir cuentas ante el juicio de Dios». Estas palabras resonaron con fuerza en la audiencia y rápidamente se expandieron como un presagio de muerte sobre sus acusadores. Ahora, tal vez pensarías que esto solo es una leyenda, una última declaración de un hombre a punto de morir. Pero lo extraño es lo que sucedió después. Tan solo un mes después de la ejecución de Jacques de Molay, el Papa Clemente V, quien había aprobado la disolución de la Orden del Temple, murió repentinamente. Algunos dicen que fue una muerte natural, pero muchos la interpretaron como una manifestación de la maldición. Pero eso no fue todo. Pocos meses más tarde, el rey Felipe IV, quien orquestó junto con el Papa la caída de los templarios, también murió de forma inesperada. Felipe IV, conocido como el Hermoso, era un rey ambicioso y calculador, pero su repentina muerte dejó a muchos en Francia convencidos de que la maldición del templario había sido real. ¿Coincidencia? ¿O fue este el último acto de justicia de Jacques de Molay? Desde entonces, la muerte de ambos personajes ha sido interpretada como una manifestación de esa maldición. A lo largo de los siglos, la historia se ha contado una y otra vez, cada vez con más detalle, y la idea de que los templarios tenían un poder místico se ha expandido. ¿Acaso Jacques de Molay conocía un secreto más profundo, algo que iba más allá de las limitaciones de este mundo? ¿Podrían los templarios haber poseído conocimientos ocultos? ¿Un saber prohibido que les dio acceso a poderes más allá de lo terrenal? Algunos historiadores sostienen que los templarios habrían alcanzado un conocimiento místico, quizás transmitido a través de rituales o prácticas antiguas. Y esta idea no murió con la ejecución de Molay. La idea de que los templarios tenían una conexión con lo sobrenatural se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, especialmente en las sociedades secretas. Podría ser que, a través de rituales y símbolos, ciertos conocimientos de la orden hayan perdurado hasta hoy. ¿Están estos saberes en manos de ciertas élites o sociedades ocultas? Jacques de Molay murió, pero su historia continúa. Su maldición parece haber trascendido las generaciones, transformando a la Orden del Temple en una leyenda que no muere, y que tal vez nunca conoceremos en su totalidad. ¿Será posible que aún existan rastros de esa maldición? ¿O incluso de esa justicia divina, escondidos en algún rincón de la historia?
La historia de Jacques de Molay y su maldición es solo uno de los muchos misterios que rodean a los templarios. Y mientras más escarbamos, más preguntas parecen surgir. ¿Podría ser que la última gran victoria de los templarios fue no en el campo de batalla, sino en el místico mundo de las leyendas y de los poderes inexplicables? Si te interesa descubrir más sobre los secretos de los templarios y los misterios que dejaron tras de sí, suscríbete al canal. Aquí, los enigmas de la historia se convierten en algo más que cuentos, se convierten en una puerta abierta al conocimiento oculto que la humanidad ha intentado enterrar. Ritos y simbología secreta. Los templarios, una de las órdenes más enigmáticas de la historia, fueron acusados de practicar rituales secretos, de rendir culto a deidades extrañas y de llevar a cabo ceremonias que desafiaban las creencias de su tiempo. ¿Pero qué hay detrás de estas acusaciones? Durante sus juicios, muchos de ellos confesaron, bajo tortura, venerar a una figura conocida como Baphomet, una deidad que, hasta entonces, era desconocida en el mundo cristiano. ¿Pero quién o qué era Baphomet realmente? Algunos estudiosos sugieren que Baphomet no era un ídolo físico, sino un símbolo de conocimientos ocultos, un emblema que podría representar la fusión de sabiduría, poder y misticismo prohibido en su época. Si esta figura simbolizaba una sabiduría arcana, es posible que los templarios no solo fueran guerreros, sino custodios de secretos antiguos que solo ellos entendían. Ahora la pregunta es, ¿cómo accedieron a esta sabiduría? ¿Y qué tipo de conocimientos podrían haber custodiado? La naturaleza de los ritos secretos y su influencia. Los ritos y ceremonias de los templarios han sido objeto de especulación durante siglos. Algunos historiadores creen que, mientras la orden crecía en poder e influencia, sus miembros más selectos comenzaron a integrar prácticas místicas de las culturas que conocieron en Oriente, particularmente en Jerusalén. Los templarios, habiendo pasado años en contacto con el mundo islámico y el misticismo judío, pueden haber adoptado aspectos de estas tradiciones, como la cábala y la alquimia. Se dice que, en estas ceremonias secretas, los templarios podrían haber usado simbolismos alquímicos que buscaban transformar el espíritu humano, no solo en un acto religioso, sino como una búsqueda de iluminación y conocimiento interno. ¿Es posible que los templarios hayan querido purificar su alma y mente en búsqueda de una conexión espiritual superior? Si es así, esto explicaría por qué la Iglesia los acusó de herejía y de desviarse del camino cristiano. Pero si estos conocimientos realmente existían y tenían el poder de cambiar la percepción de la espiritualidad, ¿podrían haber sobrevivido de alguna manera a la disolución de la orden? Quizás, incluso hoy, en ciertas prácticas o en misteriosos símbolos. Simbología oculta. Los símbolos templarios que aún persisten. Los templarios utilizaban una serie de símbolos en sus ceremonias y arquitectura, algunos de los cuales pueden parecer familiares hoy en día. La cruz patada, por ejemplo, era el símbolo más visible, pero otros emblemas, menos conocidos, pudieron haber contenido mensajes secretos. Los documentos de la época sugieren que usaban la cruz para representar no solo la fe, sino un equilibrio entre las fuerzas de luz y oscuridad, un símbolo de protección en el mundo material y espiritual. Observa una iglesia antigua y quizás verás figuras geométricas, patrones numéricos y simbología que te podrían resultar extrañas. Algunos creen que ciertos detalles arquitectónicos, alineaciones y elementos decorativos fueron diseñados para proteger los secretos templarios, escondidos a plena vista. ¿Podrían algunos de estos símbolos tener un significado que se ha mantenido oculto durante siglos? Hay quienes aseguran que estos símbolos no solo contienen información mística, sino claves para la interpretación de verdades universales. Desde figuras esculpidas en piedra hasta glifos en antiguos manuscritos, los templarios parecían entender que, en un mundo de persecuciones y herejías, el conocimiento debía ser protegido con símbolos y códigos que solo unos pocos podrían descifrar. Lo que realmente representan los secretos templarios. Si los templarios realmente practicaron rituales secretos y dejaron simbología oculta en sus construcciones y escritos, entonces hoy en día podríamos estar rodeados de vestigios de sus conocimientos. Pero tal vez estos no fueron diseñados para ser entendidos por todos. Quizás solo quienes logran captar el verdadero significado de sus símbolos y ritos pueden descubrir la verdadera sabiduría que la orden intentó proteger. Tal vez esa sabiduría sigue esperando, en silencio, a ser encontrada y entendida. Y ahora que hemos revelado algunos de estos misterios, la pregunta permanece, ¿estás preparado para ver el mundo con nuevos ojos? Porque el legado de los templarios podría estar mucho más cerca de lo que imaginas.
Los templarios dejaron de existir oficialmente en 1312 cuando el Papa Clemente V, bajo la presión del rey Felipe IV de Francia, disolvió la orden. Pero, lejos de significar su fin absoluto, esta disolución marcó el inicio de un capítulo más misterioso. Los caballeros que sobrevivieron escaparon, se escondieron o se integraron en otras órdenes y estructuras de poder. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron con sus conocimientos, sus rituales y, según algunos, sus secretos prohibidos? Los rumores de que algunos templarios lograron preservar su herencia mística comenzaron a surgir poco después de su disolución. Muchos de estos caballeros encontraron refugio en reinos donde aún tenían aliados, y se dice que en esos territorios plantaron las primeras semillas de las sociedades secretas que conoceríamos siglos después. Una de las teorías más intrigantes es que los templarios tuvieron una conexión directa con la masonería. La masonería, que comenzó a emerger oficialmente en el siglo XVII, presenta sorprendentes similitudes con la simbología y rituales templarios. Desde las estructuras de sus logias hasta sus ceremonias de iniciación, pasando por sus emblemas de compases, triángulos y piedras, cada símbolo parece tener una raíz en las antiguas tradiciones templarias. Ahora bien, surge una gran pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los templarios habrían dejado su huella en estas organizaciones? ¿Qué propósito oculto tendría esa transmisión de conocimientos? Algunos creen que los templarios veían en estas nuevas organizaciones una forma de mantener viva su visión del mundo, una visión que desafiaba las normas de la época y que, en muchos sentidos, seguía estando en conflicto con el poder de la Iglesia y la monarquía. Estas sociedades secretas pudieron haberse convertido en guardianes de los conocimientos místicos que los templarios habrían recogido durante sus cruzadas y expediciones, conocimientos que incluían enseñanzas de astronomía, alquimia, filosofía y posiblemente incluso sobre antiguas tecnologías. La conexión con los Rosacruces. Además de la masonería, otra sociedad que ha sido vinculada a los templarios son los Rosacruces. La Orden Rosacruz, rodeada de simbolismo alquímico y esotérico, se considera a menudo una organización de sabiduría oculta. Se dice que su objetivo era preservar y transmitir conocimientos místicos y espirituales que los templarios habrían descubierto en Oriente Medio. Al igual que los templarios, los Rosacruces empleaban códigos y símbolos para proteger sus secretos, y, según ciertas teorías, estos códigos podrían haber sido transmitidos de generación en generación desde la época templaria. Simbología y mensajes ocultos en la arquitectura. Un legado fascinante de los templarios se encuentra en la arquitectura. Desde catedrales hasta templos y castillos, hay lugares en Europa que parecen estar llenos de símbolos misteriosos que a menudo pasan desapercibidos para el ojo común. La famosa Capilla Rasling, en Escocia, es uno de esos lugares. Construida en el siglo XV, esta capilla es famosa por su simbolismo masónico y templario, desde cruces y estrellas hasta figuras que parecen representar ritos esotéricos. ¿Es posible que estas construcciones hayan sido diseñadas como libros de piedra que solo unos pocos elegidos pueden descifrar? Piensa en lo que significaría si las sociedades secretas que existen hoy en día fueran, en esencia, herederas de estos conocimientos. Si estos templarios verdaderamente lograron preservar un legado que va más allá de la guerra, un legado de sabiduría, símbolos y secretos que solo algunos iniciados comprenden, ¿qué podrían significar realmente estos símbolos? Pero, ¿por qué los templarios y sus secretos perduran hasta hoy, después de siglos? Quizás porque estos conocimientos contienen verdades universales que desafían nuestras creencias y nos invitan a ver el mundo desde otra perspectiva. Quédate con nosotros hasta el final, porque vamos a explorar no solo su propósito, sino cómo estos legados podrían estar presentes en la sociedad actual, esperando a ser descubiertos por aquellos que buscan respuestas. Después de la disolución de la orden, muchos templarios lograron escapar y buscaron refugio en otros lugares. Algunos se unieron a otras órdenes, mientras que otros simplemente desaparecieron. ¿Pero realmente se extinguió su legado? En los siglos posteriores, surgieron rumores de que ciertos templarios supervivientes habían transmitido sus secretos y rituales a organizaciones como la masonería y los Rosacruces. ¿Podría ser que estos conocimientos místicos y simbología secreta se hayan preservado en nuevas formas? Estas sociedades, que han sido tema de controversia y misticismo, parecen haber heredado símbolos y rituales similares a los de los templarios. Desde las construcciones masónicas llenas de signos ocultos hasta el uso de ciertos emblemas y figuras en reuniones secretas, la influencia templaria podría estar más viva de lo que pensamos. Pero, ¿por qué estos símbolos y rituales han perdurado? ¿Qué propósito cumplen hoy? Mantente hasta el final, porque esta respuesta podría sorprenderte.
A lo largo de los siglos, los templarios han pasado de ser una orden militar para convertirse en una leyenda que desafía el tiempo. Su historia ha dejado huellas, no solo en la religión y la política de la época, sino en lo que hoy podríamos llamar una herencia mística. ¿Es posible que los secretos templarios sigan vivos, ocultos en algún lugar, esperando ser revelados? Hoy en día, miles de personas siguen buscando el tesoro perdido, el conocimiento prohibido, el significado oculto en cada símbolo templario. Y quizás eso es lo más poderoso de su legado, no solo los templarios, sino el misterio en sí. Un enigma que persiste, que no necesita resolución completa, porque su valor está en lo que inspira a quienes buscan la verdad. Así que, la próxima vez que observes una antigua iglesia o veas una figura masónica, recuerda, algunos secretos no se revelan de inmediato, sino que esperan a que alguien esté listo para entenderlos. ¿Estás listo para encontrar los tuyos? Si llegaste hasta aquí, estás tan intrigado por estos misterios como nosotros. Suscríbete para no perderte ningún detalle sobre el mundo oculto de los templarios y otros enigmas históricos. Cada semana, una nueva revelación que podría cambiar cómo ves el pasado y el presente. Bendiciones.